cuando tú te ves en el espejo y no te gusta el tamaño de tus boobs y sientes que te sientes poco femenina, no atractiva, no ves tu valor y no sientes que te ves bonita, y es una sensación horrible. Yo solía sentirme así también cuando era más joven, cuando estaba en el colegio y sobre todo cuando tenía exposición a situaciones en las cuales tenía que mostrar mi pecho tal cual es, y yo tenía todo el feedback de la sociedad que el hecho de ser plana era algo negativo, era algo que solo los hombres eran, que una mujer tenía que tener boobs súper grandes para poder ser atractiva, sentirse bonita, sentirse completa, ¿cierto? Felizmente esa inseguridad ya la superé, y creo que la superé por el hecho de que entendí que eso no es una verdad, ¿me entiendes? O sea, sí, la sociedad, los cirujanos, la moda en algún momento contribuía a que esta idea de tener boobs grandes es lo correcto, es algo que es visto atractivo, y si no tienes eso, entonces no eres atractiva. Y entendí que ese punto de vista no se aplica a todo el mundo, y que tener small boobs es también atractivo. Entonces el hecho de que quité esa verdad de mi cabeza me ayudó a sentirme liberada, me ayudó a sentirme, a aceptarme tal cual soy y verme con otros ojos, ¿cierto? Sin embargo, esta inseguridad que tengo ahora de no poder sentirme bien conmigo misma cuando tengo un nivel de grasa más alto es algo que aún no supero. Es algo que yo realmente quisiera tomarlo como yo tomo el hecho de tener small boobs. Quisiera tomar el hecho de tener más grasa, que también es algo atractivo, que también es algo que no debería sentirme avergonzada de tener. Y yo sé que todo este movimiento, social media, que ahora como que body positivity, bla bla bla, que la gente también, hay influencers que muestran su cuerpo cero delgado y se sienten felices y fomentan este amor, pero mi amor, o sea, literalmente aún no me entra en la cabeza, ¿me entiendes? Y me encanta verlas empoderadas y me encanta que se sientan felices, y yo apoyo eso, pero no me gusta cómo se ve en mí. No me gusta cómo se ve en mí. Así que te entiendo, si es que tú, aunque veas mis videos y yo predique el hecho de tener small boobs es algo positivo, no es nada malo, y tú aún así me ves y dices, Vanya, Caro, increíble, te apoyo, muy cool que te sientas súper linda con tu cuerpo, pero a mí no me gusta tener small boobs, o sea, no me gusta ser plana. Yo quiero operarme o quiero cambiar el tamaño de mis boobs. Mi amor, te entiendo y te apoyo. Si es que tú aún así has intentado superar esa inseguridad y personalmente no sientes que es algo que te gusta cómo se ve en tu cuerpo, porque simplemente no te gusta, anda y cámbialo. Anda y cámbialo. Yo hago eso con mi cuerpo. Yo me mantengo fit en mis estándares porque es como me gusta a mí verme. Y no tiene nada de malo. Así que no quiero que sientas que te estoy tirando shame por el hecho de tú que aún así querer tener siliconas o querer cambiar tu cuerpo. Nada de eso. Pero te voy a decir una cosa. Igual va a ser doloroso. O sea, yo ahora, todos mis días, yo trabajo para mantener mi cuerpo de esa forma, o sea, verme fit. Y cuando no lo alcanzo, me duele. Así que yo no sé si que tener silicona signifique que vas a sentirte súper bien con tu cuerpo siempre. Hay que decir, porque no creo que se disminuyan, pero también puede ser que esa inseguridad se traslade a otra parte de tu cuerpo, ¿cierto? Porque nunca estamos completamente satisfechas con nuestro cuerpo, así que ese es un downside que puedes tener si optas por tener siliconas. Pero bueno, en fin, solo quería compartir el hecho de que es una mierda verte en el espejo y no apreciar, no sentirte bien con lo que es. Es una puta mierda. Es una puta mierda.
Y créeme que yo siento que soy una mujer súper disciplinada, fuerte, muy lógica, muy ambiciosa. Pero es que el hecho de verme y no... El hecho de tener esta ansiedad de que no me gusta cómo me veo, me caga la cabeza, me caga todo el mood de yo poder siquiera trabajar o enfocarme en algo que en verdad tiene más resultados a largo plazo en mi vida, financieramente y también como que emocionalmente. Y me cierro. Y yo no quiero que tú pases por eso. Así que aquí estoy intentando decirte que no estás sola. Y que yo aún así, aún habiendo superado una inseguridad en una parte de mi cuerpo, no significa que la vas a superar en todas. Y lo mismo aplica también así que tú intentas solucionar tus boobs o no. Con silicones. Pero créeme, ya no tengo ninguna duda con mis boobs en lo absoluto. Y esa mentalidad que cambié no se ha vuelto para atrás. Y si es que tú quieres ayuda con eso, yo te puedo ayudar con las boobs, no con el hecho de no tener un porcentaje de grasa abajo, pero con las boobs te puedo ayudar. Así que únete a mi coaching acá en TikTok o en YouTube y te veo por allá. Te amo.